Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí y gracias al titular de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales de la PGR en México, al titular de la FEPADE, Santiago Nieto, que está aquí para hablar de un asunto que se anuncia en México el día de hoy. Bienvenido, Santiago, gracias por estar en este programa. Buenas noches, Carmen, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno, hemos revisado estos comunicados que ha emitido la Fiscalía que encabezas, que tiene que ver con personajes de la política mexicana. Estás anunciando la consignación de 4 personajes en México, 3 de ellos relacionados con Colima, 3 de ellos relacionados con el tema del proceso electoral en Colima recientemente realizado. Por cierto, un proceso electoral que se anuló y que vendrá una nueva jornada electoral para elegir gobernador en Colima, lo cual nos habla de las cosas que pudieran haber ocurrido en este lugar que llegó al punto de la cancelación o de la anulación de los resultados electorales. En el marco de lo que pasó ahí, la FEPADE anuncia la consignación de 3 personajes de alto nivel en el estado de Colima, que nos contarás los detalles en este momento. Y está el anuncio que ha sorprendido, debo decir, que ha sorprendido el anuncio de la consignación de Arturo Escobar. Arturo Escobar es actualmente subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Polémico Arturo Escobar, generó una reacción fuerte de una parte de la sociedad mexicana que incluso reunió firmas en la plataforma change.org para rechazar el nombramiento reciente en la Secretaría de Gobernación. Y bueno, antes que eso hubo también expresiones ciudadanas importantes en esa misma plataforma y en otras que pedían incluso el retiro del registro del Partido Verde Ecologista por sus conductas en tiempos electorales en el periodo electoral intermedio en este país. Lo doy como contexto general de este personaje, que es Arturo Escobar, y que ahora se encuentra en esta situación de consignación o como consignado por parte de la FEPADE. Ya nos contarás, Santiago, el alcance de todo esto, pero lo doy así en términos generales, recuperando esta comunicación de la FEPADE a México. Cuéntame, ¿qué sucedió? ¿Qué sucede y por qué consignas a estas personas? Bueno, primero quería plantear el término de consignación. Es un término técnico, jurídico, del sistema de procuración. ¿Que están detenidos o qué cosa? Hicimos que la Fiscalía recibió una denuncia, es más, una serie de denuncias, por un lado en el asunto de la distribución de las tarjetas Premia Platinum, por un lado el Partido Acción Nacional presentó una denuncia, por otro lado una diputada del partido, entonces diputada del Partido de la Revolución Democrática, Julissa Mejía, y una serie de ciudadanos y ciudadanas que cuando recibieron esta tarjeta por parte del Partido Verde Ecologista de México, que los mencionaba como afiliados, protestaron por el uso de sus datos personales. Presuntivamente planteaban que se había utilizado el padrón electoral para fines distintos a los electorales y por eso acudían a la FEPADE. A partir de ahí, el Instituto Nacional Electoral desarrolló una investigación. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales desarrolló su investigación y se encontró con que había existido una serie de contrataciones indebidas y de actos indebidos en los 2 casos, tanto en Colima como en los temas relacionados con el Partido Verde Ecologista de México. Desarrolla la investigación, recaba las pruebas y elabora un documento que se denomina pliego de consignación. Ya esto denominamos consignar. El pliego de consignación es pues, la resolución, la voz de la Fiscalía, los argumentos técnico-jurídicos que tiene la Fiscalía Especializada para presentarlo a consideración de un juez de distrito y solicitar que se libren órdenes de aprehensión en contra de las personas que se han encontrado responsables de haber cometido presuntamente una conducta delictiva. Ese es el punto exacto en el que estamos. No es que estén detenidos en este momento. Lo que pide la Fiscalía es que los detengan, que haya una orden de aprehensión que tendrá que resolver un juez, como lo has planteado. Sí, en términos de cualquier Estado democrático. En ese camino andamos y en la posibilidad judicial, estas personas que si bien representan situaciones relacionadas con partidos políticos, el pliego de consignación es contra personas físicas que pueden ampararse. O sea que el tema de que pueda concluirse este proceso con alguna detención no es en inmediato
y no necesariamente sucederá. Es un tema que va a tener que ver con que las personas sean sujetas a un proceso penal y que en términos de nuestra Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la propia jurisprudencia que desarrolló el Poder Judicial de la Federación, se resuelva su controversia. Pero la parte importante para la Fiscalía es poner en consideración de un juez dos elementos: el acreditamiento del cuerpo del delito y, por otro lado, la probable responsabilidad de, como tú bien le indicabas, personas físicas. Las instituciones no delinquen, lo hacen las personas físicas que las integran, y eso es lo que distingue de alguna forma la actuación del Instituto Nacional Electoral respecto a lo que hace la Fiscalía Especializada. Lo que se persiguen son conductas delictivas que hacen personas físicas que han vulnerado el marco de los delitos electorales en el país. Bueno, sí, desde luego, personas físicas que en este caso, para agregar la información, están relacionadas con partidos políticos y que tienen responsabilidades importantes en esta materia. Déjame detener en el caso de Arturo Escobar. El hecho de que un subsecretario se encuentre en esta situación le coloca un reflector mayor. La notoriedad pública de este personaje hace que nos preguntemos, bueno, pues ¿qué hizo? Como para que esté en este pliego de consignación que emite la FEPADE. Entonces entiendo que hay dos conductas. La primera, que tiene que ver con que los proveedores de estas tarjetas no estuvieron registrados en el padrón oficial o reconocido por la instancia correspondiente. Que esa es una conducta, no sé qué tan grave, pero es una conducta. La que me parece que merece toda la atención tiene que ver con que el tener las tarjetas Premia Platino como una herramienta electoral está hoy por hoy impedido por la ley. Gracias. Porque venimos de un trauma, porque venimos de un asunto electoral previo muy fuerte que los periodistas llamamos Monex Gate o el Soriana Gate, o la utilización de tarjetas en diferentes situaciones que fueron utilizadas en tiempos electorales y que causaron parte fundamental de las impugnaciones a procesos electorales, la utilización de esas tarjetas. A raíz, yo le llamé trauma, del asunto electoral previo, se hace una modificación legal, que es esta. El hecho de que el Verde, a pesar de que se hizo la modificación, siga usando las tarjetas como Premia Platino, es lo que está sancionando. Sí, el problema es cuando viene la reforma constitucional de 10 de febrero y después la expedición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se estableció una prohibición. Se dice, los partidos políticos tendrán prohibido entregar cualquier tipo de material en el que se haga una oferta, sea en dinero o en especie, sea inmediata o mediata, sea directa o indirecta, que beneficie a un partido político en las campañas electorales. Entonces hay una prohibición muy clara. Las tarjetas Premia Platino son un buen ejemplo de esto. Era una prestación que se le daba a las personas que recibían la tarjeta para obtener descuentos, que es algo no inmediato sino mediato, algo directo respecto al beneficio que podían obtener las personas cuando acudían a los centros comerciales a presentar esta tarjeta, y eso es una situación prohibida por la ley. La ley lo prohibió y eso equivale a entrar en el tipo delictivo del artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales, que establece que no se pueden realizar ni destinar ni recibir aportaciones en dinero o en especie cuando existe una prohibición legal. La prohibición legal es muy clara, este tipo de materiales no podían desarrollarse. La reforma del año 2014 estaba pensada en fortalecer el sistema de fiscalización de los recursos de los partidos políticos. El modelo del Instituto Nacional Electoral ha planteado una fiscalización en línea, por ejemplo, se regresó al esquema de la Comisión de Consejeros del Consejo General del INE, que tendrían que revisar la fiscalización de los recursos de los partidos, y se estableció en la Ley General en materia de delitos electorales un catálogo de conductas que sancionan el indebido ejercicio de los recursos públicos y privados con los que cuentan los partidos políticos. Uno es que a veces se contrataba con personas que no sabíamos cuál era la naturaleza incluso jurídica de las personas morales que estaban o físicas que estaban contratando con los partidos políticos. Dos, que no se entregaba toda la documentación justificativa y comprobatoria del gasto. O tres, que había recursos de procedencia ilícita, recursos prohibidos por la ley o rebase en el tope de las aportaciones que podían desarrollar los partidos políticos y los ciudadanos. La reforma electoral lo que hace es establecer un marco normativo para vigilar y garantizar o prevenir por lo menos o combatir dinero ilícito.
Y en el diario de debates encontramos una discusión que a mí me parece muy interesante y es lo que ponemos nosotros en el pliego. Se dice que no solamente se combate los recursos de procedencia ilícita, sino también cualquier tipo de recursos que puedan ser lícitos, sin embargo, que tengan una prohibición legal. Y ese es el caso. Arturo Escobar, ¿por qué? Arturo Escobar es el hombre que, bueno, ahora resulta que es subsecretario de Gobernación, pero es el hombre a quien consignas. ¿Por qué él? Él firmó los contratos. ¿En calidad de qué? Representante legal del Partido Verde Ecologista de México, pero también te quisiera comentar algo sobre ello. En todos los casos, yo tengo una instrucción muy clara de dos elementos. Por un lado, la Procuraduría General de la República, la Procuradora me instruyó para actuar con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias, a favor o en contra de ningún partido político. Y en razón de que mi ejercicio no es contra los partidos políticos como instituciones, sino respecto a las personas físicas que delinquen, esto me permite desarrollar mis funciones y consignar a aquellas personas que yo considero que han incurrido en una conducta delictiva. El otro tema es que... entiendo lo que dices, y es tu papel como fiscal, evidentemente la connotación que tiene porque forma parte de un partido político como el Verde Ecologista, ese le toca a la sociedad y a los periodistas y a la gente analizar sus implicaciones en ese sentido. Tú vas por esa persona física que tuvo esas conductas que están relacionadas con una actividad electoral que es de este partido político, como me contarás de los otros partidos políticos en el otro caso del otro pliego de consignación, que es el caso Colima, del cual también te pido que nos hables. Después de la pausa, regresamos. Regresamos en esta conversación con el fiscal de la FEPADE en México, Santiago Nieto. Antes de pasar a los consignados en el caso Colima, consignados por la FEPADE, déjame detener de nuevo en el caso de Arturo Escobar, el actual subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de Gobernación, que está en este pliego de consignación que pones a consideración de la instancia judicial que resolverá si otorga o no la orden de aprehensión. Supongamos que el asunto prospera en términos de lo que la Fiscalía está planteando. Tú dices, aquí se cometieron delitos y por lo tanto consigno y el juez decidirá. En el marco legal, ¿qué tipo de sanciones podrían venir si lo que tú planteas se valida judicialmente? Sí, son dos tipos penales. El primero establece como sanción la prisión preventiva de 6 meses a 3 años. ¿Prisión? El relacionado con el tema específico de no formar parte del padrón de proveedores del Instituto Nacional Electoral. De 6 meses a 3 meses a 3 años de prisión. El otro establece una sanción de 5 a 15 años de prisión en razón de recursos de procedencia ilícita. Aquí el tema central es que los delitos electorales no son delitos graves y hay una distinción importante. En el ámbito del fuero local hay que hacer la medición del término medio aritmético que tienen las penas para determinar si son más de 5 años, al sumar la pena más baja y la pena más alta, nos da como resultado más de 5 años en promedio, entonces las personas no tienen derecho a libertad caucional. En el ámbito federal, y creo que es un tema que tenemos que revisar y sería importante hacerlo, en el ámbito federal tenemos un catálogo de delitos graves dentro de los cuales no se encuentra los delitos de corte electoral. Por eso creo que es importante y va a quedar en manos del órgano jurisdiccional determinar la libertad o no, o la posibilidad de que se otorgue una caución para efecto de poder desarrollar y enfrentar el proceso penal en libertad. Hay que decirlo, se trata de principios de corte constitucional. México, construyendo un Estado constitucional y democrático de derecho, tiene que proteger los derechos fundamentales de los indiciados y de las víctimas, por supuesto, del ofendido, o en este caso los ofendidos, que sería pues, la sociedad en su conjunto cuando estamos hablando de delitos electorales, pero lo más importante es que hay que garantizar y proteger los derechos fundamentales. Sin embargo, el marco normativo está así y es la pena pues, más importante que podría imponerse en el ámbito del derecho penal electoral mexicano, es precisamente la contenida en ese artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales. Dicho lo anterior, esta idea que podría instalarse en la imaginación colectiva, digámoslo así, de que Arturo Escobar pudiera llegar a la cárcel por estas conductas es improbable. Se está iniciando el proceso penal y creo que es importante que se mantenga. Hay distintas instancias en donde se tienen que plantear los argumentos y le
tocará a los jueces. Puede ser o del puede órgano. no ser, pero hay una condición legal previa que hace pensar que no necesariamente llegaría a la cárcel. Pero lo importante es mandar un mensaje, es decir, que las instituciones electorales deben de estar cumpliendo con sus funciones con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias y con independencia de quiénes sean los sujetos activos que cometen las conductas delictivas. Si no hay bueno, en el escenario de no cárcel, ¿hay otro tipo de sanciones? Sanciones económicas. Económicas. Podría haber una sanción económica o sea, existe una posibilidad de otra, más lejana una que la otra, pero algún tipo de sanción de este tipo de conductas que están establecidas en el marco de la ley mexicana. No recuerdo, Santiago Nieto, un caso donde un personaje que representa legalmente a un partido político haya estado consignado. ¿Me equivoco? No existe ningún precedente. Esta es la primera ocasión en que tenemos una consignación en el caso de un representante legal de un partido político. Déjame pasar al tema Colima, porque tampoco recuerdo, y tú me vas a corregir en todo caso, que haya habido un presidente de un partido político, como en este caso el presidente del PAN en Colima, que está consignado. El secretario de Desarrollo Social de Colima, que está consignado ahora, y el caso del abogado de quien fue candidato y seguramente será el candidato al gobierno de Colima, Jorge Luis Preciado. Cuéntanos sobre Colima, ¿qué pasó? Colima fue un proceso muy complejo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó declarar, como decías hace un momento, la nulidad de los comicios, en virtud de que la legislación de Colima establece como causal de nulidad la intervención del Ejecutivo estatal en las elecciones. En este caso se acreditaron una serie de conductas irregulares. Una que ya había sido denunciada por parte del Partido Acción Nacional en su momento y que también el Partido Revolucionario Institucional denunció, fue que el secretario de Desarrollo Social había intervenido condicionando el uso de programas sociales y coaccionando a una subordinada para que votara y participara a favor de los candidatos del PRI. En ese contexto viene la denuncia del PAN, viene la impugnación ante el Tribunal Electoral y en días previos a que resuelva el Tribunal Electoral, el propio secretario de Desarrollo Social de Colima reconoce que es su voz, que él dio las instrucciones que están contenidas en una grabación y eso determinó que el Tribunal Electoral declara la nulidad de los comicios. Nosotros seguimos desarrollando nuestra investigación. También hay que decirlo, la función de la Fiscalía Especializada no lleva los mismos pautas, los mismos tiempos que lo estrictamente electoral. En muchos de los casos tenemos muy poco tiempo para que los órganos jurisdiccionales resuelvan. ¿Son ustedes Ministerio Público Especializado? Somos un Ministerio Público Especializado que tiene que desarrollar su función, que tiene que respetar los derechos fundamentales, que tiene que integrar las averiguaciones previas para efectos de en su momento consignar. Llegado el momento, encontramos un elemento importante, un dictámenes periciales que nos decían que efectivamente la persona, el secretario de Desarrollo Social, había pronunciado las palabras que teníamos en el audio, que él mismo lo había reconocido y además teníamos las imputaciones directas por parte de la funcionaria pública, que incluso fue despedida de su empleo por no haber colaborado con las instrucciones del secretario de Desarrollo Social. También el Tribunal Electoral nos da vista respecto a que el Partido Acción Nacional había incorporado en sus demandas unos listados nominales de electores que tenía el propio partido político por disposición legal a su uso, de forma alterada con la finalidad, dice el Tribunal Electoral, de producir un fraude procesal. Para tratar de hacer incurrir en un error al Tribunal Electoral y que resolviera a favor de las pretensiones del partido. Presentar pruebas falsas. Presentó una prueba falsa. ¿Qué es lo que hizo que el presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, presentara esa denuncia? Exactamente. ¿Esta consignación es producto de la denuncia de Beltrones? Sí. ¿Directamente? No, de todas. De todas. De la del Partido Acción Nacional, de la del Partido Revolucionario Institucional y de la vista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En virtud de todos estos componentes, nosotros consignamos ante los jueces penales los dos asuntos. Ateniéndome a las declaraciones públicas, precisamente de Beltrones en particular, si yo no mal recuerdo, dijo contrapreciado contra el candidato del PAN al gobierno de Colima. Iba a ir esta acusación en función de que habían falseado los datos y que habría utilizado esa información como parte de sus alegatos en el sentido procesal. No veo aquí apreciado en la lista de los consignados
a pesar de que se hizo una declaración pública respecto a que la acusación era contra él. Él no firmó las demandas. Él no firmó las demandas. La acusación, la acusación sí es contra él, de quien denuncia, pero la Fiscalía dice él no firmó las demandas. Él, al no haber participado en la Comisión de la Conducta Delictiva, que era aportar una prueba falsa al proceso, de acuerdo con lo que dijo el propio Tribunal Electoral, no es responsable desde el punto de vista de nosotros. Sin embargo, queda muy claro la participación ilícita, desde nuestro punto de vista, del presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional y del abogado del entonces candidato del Partido Acción Nacional, quien fueron los que aportaron esas pruebas que han sido reconocidas como ilegales por parte del Tribunal Electoral. Por la configuración de todos estos delitos electorales que estás utilizando en tus pliegos de consignación de estos personajes en Colima, estamos hablando de Rigoberto Velasco, el secretario de Desarrollo Social del gobierno de Colima, el presidente del Partido Acción Nacional. Sí, así es, Jesús Fuentes. Jesús Fuentes. Ajá, Martínez. Y el abogado del candidato del PAN al gobierno de Colima, que es Javier Jiménez Corzo. Es correcto. Esos son las personas físicas consignadas a quienes les atribuyes delitos electorales. Habida cuenta de que Jorge Luis Preciado fue candidato en la primera ocasión y será candidato ahora que se reponga el proceso electoral, si llegara, déjame hablar hipotéticamente, si llegara el caso de que ampliando tu investigación hay elementos para consignar a Jorge Luis Preciado antes de su registro como candidato, ¿podría impedirse su participación? Hay que plantear lo siguiente, la suspensión de los derechos político-electorales en atención al artículo 38, fracción segunda de la Constitución y la interpretación que ha tenido la Suprema Corte y el Tribunal Electoral es en aquellos casos en los cuales no se obtiene la libertad caucional por la comisión de alguna conducta delictiva. ¿Qué significa esto? Si la persona por cualquier causa jurídica se encuentra en libertad, en virtud de que se le libró una orden de aprehensión o se promovió una demanda de amparo o se libró el auto de formal prisión pero se dictó la libertad caucional, esa persona puede, en atención al principio de presunción de inocencia, seguir participando en los comicios. Si son delitos graves, entonces las personas pierden, se suspenden sus derechos político-electorales. Si no son delitos graves, se mantiene el ejercicio de su cargo. Pero va a depender del tipo de delito que sea denunciado. En este caso en particular y en específico, ante la eventualidad de que pudiera ser motivo de alguna consignación, eso no impediría su participación en la contienda electoral que está próxima en Colima. Así lo entiendo. Santiago Nieto, fiscal, déjame hacer una pausa, regresamos en esta conversación. Entramos en la parte final de esta conversación con el fiscal especial para delitos electorales en México, Santiago Nieto. Volvemos con él. Bueno, entramos en la parte final. Se nos acaba el tiempo, Santiago Nieto, fiscal de la FEPADE en México. Con 30 segundos cerremos este programa. Lo importante es mandar mensajes sociales. ¿Sí? No se puede tolerar ninguna conducta que vulnere el marco penal electoral o el marco electoral en su conjunto. Los perjudicados somos todos los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Por tanto, es importante que las instituciones electorales manden mensajes claros de cara a los comicios que vamos a tener en el próximo año 2016 y a partir de ahí gestar las bases y sentar las bases para los comicios que van a venir en el año 2018. Gracias por estar aquí, Santiago, y hasta la próxima. No, muchas gracias, Carlos. Hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Pásela bien y hasta mañana.